Hoy en Coronemos la Cima tenemos como invitado a Pedro Bastos. Pedro es un reconocido experto en inflamación con una sólida trayectoria en investigación y educación en el campo de la salud. Ha impartido conferencias a nivel internacional y ha colaborado con proyectos científicos de gran relevancia. Su experiencia abarca desde fisiología hasta nutrición, posicionándose como una figura clave en la comprensión y el tratamiento de la inflamación crónica. Pedro, ¿cómo estamos? Muy bien, amigo. Muchas gracias por la invitación. Qué guay, qué guay. Ganas de charlar un poquito y me encantaría poder empezar con una pregunta clave para sentar contexto y es ¿qué es la inflamación y por qué es importante entender qué es la inflamación? Yo creo que en primer lugar es necesario aclarar que la inflamación no es necesariamente algo malo como muchas veces se piensa. En Ujú, realidad se trata de un proceso fisiológico, normal ujú, y totalmente necesario, que se caracteriza por la activación y el direccionamiento de varias células, en especial los glóbulos blancos, los leucocitos, como respuesta a varios factores agresores, por ejemplo, un virus, una bacteria, un agente químico irritante o incluso un trauma, por ejemplo, un esguince de tobillo o una cirugía. Y produce los típicos signos y señales y síntomas que todos conocemos, sea el calor, el enrojecimiento, la hinchazón y principalmente el dolor, y todo esto lleva a la pérdida de función. Entonces el dolor y esa pérdida de función hace con que muchas personas piensen que la inflamación es algo extremadamente negativo y empiecen a buscar varias estrategias antiinflamatorias, sean farmacológicas como los AINES, por ejemplo, sea el hielo o sea incluso estrategias nutricionales. ujú, No obstante, yo no creo que eso sea lo adecuado en varias situaciones, puesto que la inflamación, como comenté, es fundamental y es clave para la supervivencia. Y en realidad promueve el proceso de reparación de un tejido y permite que volvamos a algo que es el estado de homeostasis. ujú, Y para aquellos que están menos familiarizados con la fisiología, imaginad la homeostasis como una pelota en una estantería. Si algo mueve la pelota, haciéndola rodar o incluso caer, esto indica una desviación de la homeostasis. Entonces, la homeostasis sería tener la pelota allí, en la estantería. Entonces, en este caso, necesitas, cuando hay esa desviación, de encontrar formas de restaurar ese equilibrio, o sea, de reubicar la pelota en su posición original y estabilizarla. Y podemos decir que la inflamación es una de esas formas, es una de las manos que vamos a usar para ujú. reubicar entonces esa pelota en su posición original. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la inflamación como mecanismo fisiológico no es un problema per se. En verdad, yo diría que el problema estaría en no poder llevar a cabo una respuesta inflamatoria. ¿Vale? Entonces, nuestros ancestros no hubieran podido activar una respuesta inflamatoria siempre que ésta fuese necesaria. Por ejemplo, en el caso de una infección, en el caso de un trauma, probablemente estaríamos extintos como especie. Ahora, es importante aclarar que a partir del momento en que los objetivos de la inflamación hayan sido cumplidos, este proceso debería finalizar. Y a Ujú, eso se llama resolución de la inflamación, puesto que si la inflamación persiste, ahí sí podemos tener varias consecuencias adversas e incluso comprometer la supervivencia. Entonces, en condiciones normales, la inflamación es una respuesta aguda, ujú. limitada en el tiempo. Y entonces, por lo que dices, Pedro, que me parece súper interesante, creo que hemos empezado muy fuerte esta charla a nivel de explosión de cabeza para muchas personas, ¿no? De decir, ostras, la inflamación, uno, no es mala, cosa que me parece muy interesante, y ya no solo eso, sino que puede ser buena en muchos casos. En este caso, por lo que dices, es cuando tenemos esta inflamación aguda, ¿no? En un momento concreto, y que cuando acaba este proceso inflamatorio de favorecer esta reparación que comentas, desaparece, eso es positivo y deberíamos, en cierta medida, dejar que nuestro cuerpo se repare de forma autónoma. ¿Es correcto? Es ¿Pedro? correcto. Obviamente que podemos tener casos, y ahí depende de varios factores, Ujú, en que mismo la inflamación aguda puede tener efectos adversos, o sea, cuando ella es
muy exacerbada. Entonces Ujú. hay factores que pueden hacer con que sea muy exacerbada y ahí sí hay que controlarla y en esos casos hablamos de un tipo de inflamación que solo puede ser controlada a través de estrategias farmacológicas. Ok. Entonces ahí ya estamos hablando de tratamiento médico Ujú. y no de alteraciones de estilo de vida, de alteraciones nutricionales. Ujú. Entonces esa parte lo dejo, digamos así, Total, para el médico. total, total. Ahora, es importante también comentar que cuando este proceso de resolución de la inflamación no funciona adecuadamente o existe exposición a estímulos inflamatorios continuos, Ujú. la inflamación se podría convertir en crónica, pudiendo ser localizada, por ejemplo, si es solo a nivel del tobillo, de la rodilla, Ujú. o puede ser sistémica, afectando entonces a varios órganos y sistemas, y puede ser de alta intensidad, y ahí cuando es de alta intensidad, una vez más, lo dejo para el médico, porque ahí Ujú. necesitamos estrategias farmacológicas, de tratamiento médico. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un brote de una determinada enfermedad autoinmune, como por Ujú. ejemplo la artritis reumatoide, pero también puede ser de baja intensidad. Y a nosotros que somos nutricionistas, que nos preocupamos con la prevención, con el estilo de vida, con la dieta, nos debería preocupar la inflamación que es crónica, que es sistémica y que es de bajo grado, porque esa puede tener varias consecuencias adversas. Y al Ujú. no producir signos y síntomas que sean visibles, muchas veces pasa desapercibida, entonces en el largo plazo puede tener muchísimos efectos negativos. Ok, o sea que en este sentido tenemos una inflamación aguda, pim pam, de por un momento, ya sea por un traumatismo, por lo que sea, y tenemos también esta famosa, ¿no? No sé si los oyentes la habrán escuchado alguna vez, esta famosa inflamación crónica de bajo grado, que se diferencia de esta aguda de forma bastante significativa, por lo que dices también por la repercusión a nivel físico. ¿Podrías definir de forma súper rápida qué sería un poquito esta inflamación crónica de bajo grado? Y luego, estas consecuencias que pueda tener a nivel de futuro. Por supuesto, amigo. Entonces, la inflamación crónica sistémica de bajo grado se caracteriza por una respuesta inflamatoria que es persistente, pero que es de bajo nivel y que se mantiene durante largos periodos sin la resolución típica que ocurre en la inflamación aguda. Ujú. Y a diferencia de la inflamación aguda, que es una respuesta rápida y temporal a, como hemos comentado, infecciones o lesiones para, por ejemplo, eliminar un patógeno o promover la reparación de un tejido. La inflamación crónica de bajo grado no solo no se resuelve fácilmente, como puede causar daños progresivos en los tejidos y órganos a lo largo del tiempo. Entonces estamos hablando de un tipo de inflamación que es silenciosa, ya que no Ujú. suele presentar signos y síntomas, como comenté antes, pero que está involucrada en varias enfermedades crónicas, aparentemente sin cualquier relación entre ellas. Ok. Hablamos, por ejemplo, de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer, la enfermedad por hígado graso no alcohólico, la enfermedad renal crónica, la sarcopenia, que es la pérdida gradual y generalizada de la masa muscular y de la fuerza, la osteoporosis, la osteoartritis, la depresión incluso, Ujú. y también enfermedades neurodegenerativas. Y además, ese estado inflamatorio crónico sistémico puede alterar negativamente el equilibrio hormonal, puede alterar incluso el estado nutricional de algunas vitaminas y minerales, y mientras que la inflamación aguda utiliza mecanismos rápidos de defensa inmunológica para contener, por ejemplo, una infección o un daño en un tejido, la inflamación crónica puede, por lo contrario, comprometer la respuesta normal Ujú. a una infección, por ejemplo, y reducir algo muy importante que es la tolerancia inmunológica. Entonces lo explico muy Ujú. rápidamente. Tenemos que pensar en la respuesta inflamatoria como la respuesta de un ejército a un enemigo. Entonces, lo que debería ocurrir es lo siguiente, el ejército nuestro que nos protege, entonces vamos a imaginar nuestro cuerpo como un país y el ejército como los glóbulos blancos, sea como el sistema inmune. Entonces, ese sistema inmune ese ejército debería proteger al país combatiendo entonces a ejércitos enemigos que intentan invadir ese país. Sin embargo,
de vez en cuando ocurre un fallo. O sea, imagínate que el ejército enemigo se viste de verde y que aparece una persona de un español, si estamos hablando de España, un Ujú, español que está vestido de verde, que se parece con el ejército enemigo. Ahí el ejército español puede confundirse y atacar a esa persona, a ese grupo de personas. Entonces, eso no debería ocurrir. Entonces, ese ejército necesitaría tener lo que se llama tolerancia a lo que son los españoles. Entonces, ujú, pese a que esté programado, entre comillas, para atacar y matar, en el caso de aquellos que está protegiendo, debería tolerarlos y no debería atacarlos. Entonces, también nuestro sistema inmune necesita tener mecanismos que permitan que él reconozca a lo que son nuestros propios tejidos ujú, como algo nuestro, algo que debería ser protegido, no debería ser atacado. Pero sabemos que un estado inflamatorio crónico puede hacer con que ese ejército, nuestro sistema inmunitario, no reconozca aquello que es nuestro como realmente nuestro y empiece también a reconocerlo como un invasor, como un enemigo y empieza a atacarlo. Entonces, a ujú. eso se llama una pérdida de tolerancia inmunológica y está en la base de enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, como la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, la tiroides de Hashimoto, la psoriasis, etcétera. Entonces, en un estado inflamatorio crónico, sistémico, mismo que sea de bajo grado, podemos tener por un lado un aumento del riesgo de enfermedades infecciosas porque no tenemos una adecuada respuesta inmune aguda a patógenos y por otro lado un aumento del riesgo de enfermedades autoinmunes. Entonces, por todo esto y también porque este estado inflamatorio crónico sistémico de bajo grado es impulsionado principalmente por factores no infecciosos relacionados con el estilo de vida, a día de hoy se está dando mucha importancia a este fenómeno. Súper interesante. Precisamente comentas, ¿no? A día de hoy se está dando mucha voz a esta inflamación de bajo grado. Me da que pensar que esto puede venir porque hay mucha gente que lo está padeciendo o porque está en riesgo de padecerlo. ¿Sabrías comentarnos un poco el nivel de riesgo a nivel social, ¿no? O de prevalencia que hay de esta inflamación de bajo grado, más o menos? Saber la prevalencia es muy difícil, Ujú. eso es muy difícil de saberlo, e incluso porque los estudios que tú tienes son estudios hechos en poblaciones muy distintas Total. y al contrario de lo que ocurre en enfermedades como la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en que tú sabes exactamente cómo diagnosticarla, en Ujú, el caso de la inflamación crónica, pese a que existan formas de saber si uno tiene o no tiene inflamación, esto está mucho menos establecido, definido, que, por ejemplo, diabetes, en que tú sabes que a partir de un determinado valor de glucemia, en ayunas, por ejemplo, ujú, tienes diabetes o de una enfermedad cardiovascular en que también se sabe si hay o no hay. Hay, por ejemplo, exámenes de imagen o hay simplemente un evento ujú. cardiovascular que ahí hace con que se sepa que la persona tiene obviamente una enfermedad cardiovascular. Entonces, en el caso de este fenómeno, esto no está tan bien establecido, el diagnóstico, y por eso es muy difícil saber exactamente cuál es la prevalencia. Pero hay algo importante, es que si tenemos en cuenta que gran parte, como os he comentado, de las enfermedades degenerativas crónicas tienen como una de las causas, y quizás me atrevo a decir de las más importantes, ese estado inflamatorio crónico, y teniendo en cuenta que estas enfermedades son muy prevalentes, yo Ujú, diría que una gran parte de la población podrá estar padeciendo de un ujú, estado inflamatorio crónico. Además, teniendo en cuenta que lo que lleva a ese estado inflamatorio crónico son factores de estilo de vida que ujú, son muy comunes en ujú. muchas personas, entonces ahí tenemos aún más evidencia, digamos así, sugiriendo que muchas personas, quizás la mayoría, puede estar padeciendo de este problema. Creo que esto es muy interesante, esto que dices, ¿no? De, ostras, gran parte de la población puede estar padeciendo esto y esto cómo lo relacionas con el día a día, ¿no? Me gustaría saber un poquito más, ¿no? Cómo este estilo de vida moderno en el que
tú escuchas a la gente y todo el mundo está estresado, todo el mundo va rápido arriba y abajo, hay gente que es muy importante hacer la actividad física, pero tenemos poco tiempo. ¿Cómo afecta este estilo de vida moderno a estos niveles potencialmente elevados de inflamación? Yo creo que efectivamente, como tú comentaste muy bien, el estilo de vida moderno contribuye significativamente a la inflamación crónica de bajo grado, debido a varios factores interrelacionados que promueven entonces un estado inflamatorio persistente. Ujú, Y estos pueden incluir factores como la contaminación, entonces la ujú, exposición a contaminantes ambientales, es un factor clave que puede activar por varios mecanismos, no importa, estarmos hablando de esto ujú, a un nivel más micro, lo que nos importa, creo yo, es saber esto a un nivel más macro, activando varias rutas inflamatorias. Entonces hablo de partículas finas que están en el aire, entonces la contaminación ujú, atmosférica, también el dióxido de nitrógeno, por ejemplo, el ozono. Tenemos también sustancias tóxicas como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que incluso podemos obtenerlos también a través de la dieta. ujú, Cuando cocinamos los alimentos en determinadas condiciones, por ejemplo, cuando asamos la carne o el pescado a la brasa, en el carbón, también podemos generar estas sustancias que también son proinflamatorias y además son carcinogénicas. Tenemos, por ejemplo, a sustancias que están presentes en plásticos y en otros tipos de utensilios ujú, que utilizamos o de cremas que ponemos también en la cara, por ejemplo, en la piel, en la cara, en el cuerpo. O sea que son los llamados disruptores endocrinos porque pueden tener un efecto similar a algunas hormonas ujú, como los estrógenos y poder causar alteraciones por esa ruta, pero que también ya se han asociado con niveles más altos de algunos marcadores de inflamación. Después tenemos el tabaco, que ujú, causa estrés oxidativo y también lleva a la inflamación. Tenemos después la falta de sueño y la alteración de los ritmos circadianos como factores importantes que también promueven la inflamación crónica. Y ujú, cuando hablamos, por ejemplo, de esa alteración de los ritmos circadianos, podemos estar hablando de, por ejemplo, el trabajo por turnos, en ujú, especial nocturno, que causa un desajuste severo en esos ritmos biológicos y eso contribuye no solo a la inflamación de bajo grado, como también a un aumento del riesgo de muchas enfermedades, ujú, desde diabetes tipo 2, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, varios tipos de cáncer, enfermedades em, también psiquiátricas como la depresión, etcétera. Después ujú, tenemos algo que no se suele hablar, que es lo que en inglés se llama social jet lag, o sea, el desfase ujú, social, que ocurre cuando las personas tienen diferentes horarios de sueño entre los días laborales y los días libres. Eso típicamente ujú. ocurre en los fines de semana, Total. donde las personas se acuestan, en vez de acostarse a las 10 de la noche, que es lo que suelen hacer durante la semana, se acuestan a las 2 o 3 de la mañana. Ujú, Y eso contribuye también a la desincronización circadiana, aunque obviamente de una manera menos grave que el trabajo por turnos. Aún así, ujú, esto afecta el equilibrio circadiano, promueve la inflamación y puede también aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con la disrupción del sueño. Y después ujú, tenemos algo que tú comentaste, que es el estrés crónico. Y sabemos que esto puede activar también el sistema inmune de manera persistente, llevando a un estado inflamatorio crónico. ujú, Y hoy tenemos varias líneas de evidencia asociando, relacionando el estrés psicológico crónico con varias enfermedades. Y además de todo esto, aún tenemos como parte del estilo de vida moderno la inactividad física y la típica dieta occidental que hoy en ujú, día está siendo adoptada por varias personas en varios países. Entonces hablo de la típica dieta norteamericana que hoy ha sido exportada ujú, a muchos países del mundo. Yo acabo de regresar de Colombia, por ejemplo, que hace 30 años muchas personas tenían una dieta tradicional, pero ujú, hoy lo que yo veo es la típica dieta norteamericana. También conozco muy bien Brasil, voy frecuentemente a Brasil varias veces al año por trabajo y también en Brasil, que ya llevo yendo desde hace 30 años, ujú.
veo también una gran alteración de la dieta y lo mismo veo en varios otros países de Latinoamérica que voy conociendo e incluso también lo veo en Europa e incluso en España y donde estoy yo en Portugal. Veo cada vez más personas adoptando la típica dieta norteamericana. Me parece súper interesante, sobre todo el hecho de ver, ¿no? Que esta inflamación puede venir desde muchísimos frentes, ¿no? Desde muchísimas áreas de nuestra vida que debemos conocer. Creo que el hecho de que vengas a charlar de esto, creo que va a ayudar a un montón de personas, ¿no? A darse cuenta de la importancia de estos pequeños momentos del día, estas pequeñas situaciones, ¿no? Que afectan a nuestro estado de inflamación. Me gustaría hablar de un tema de actualidad. Yo al final, como nutricionista, el tema de sobrepeso, de la obesidad, es algo que está muy presente en nuestro trabajo, entre colegas, también como Nutri. Entonces, me gustaría saber un poquito qué rol tiene esta obesidad, este exceso de grasa corporal en los parámetros inflamatorios, porque creo bueno, se nos comenta mucho, ¿no? Sí, la grasa inflama, tal, no sé qué, me siento inflamado. ¿Hasta qué punto puede contribuir también el exceso de grasa en esta inflamación de bajo grado? La obesidad al día de hoy es quizás una de las principales causas de inflamación y una de las principales causas, si no la principal causa, de diabetes tipo 2 y de enfermedad por hígado graso no Ujú, alcohólico, por ejemplo. Entonces, el exceso de grasa corporal puede generar inflamación por varios mecanismos, pero también la distribución de la grasa importa. ujú, Entonces, nosotros tenemos varios tipos de tejido adiposo, pero cuando hablamos de obesidad, aquel que es responsable por la mayoría de los efectos adversos de la obesidad es el tejido adiposo blanco, la típica grasa que queremos perder, digamos ujú, así, cuando la tenemos en exceso. Y el tejido adiposo blanco se puede dividir para facilitar en tejido adiposo subcutáneo, que es lo que tenemos, como el nombre indica, debajo de la piel y el tejido adiposo visceral, que como el nombre indica está junto a las vísceras, entonces ujú, cerca de los órganos. Eso es lo que tenemos aquí en el abdomen, en la barriga y aquí en el torso. Entonces ahí que tenemos el tejido adiposo visceral fundamentalmente. Y el ujú, tejido adiposo subcutáneo también lo podemos tener aquí, pero es más típico de los brazos, de las piernas. ujú, Entonces podemos tener a esa distribución de grasa caracterizada por más tejido adiposo subcutáneo, ujú, y podemos decir que es menos mala, y tenemos la distribución de grasa caracterizada por exceso de grasa aquí en esta región, ujú, barriga y torso. ujú, Y esa es la más peligrosa. Entonces, eso tiene que ver con las características del tejido adiposo. eh, Entre esas características hay una importante, es que cuando el tejido adiposo aumenta de tamaño, puede aumentar de tamaño de dos formas. Una es aumentando el número de depósitos de grasa, o sea, aumentando el número de células que almacenan grasa, son los adipocitos. Entonces podemos tener el aumento del número de adipocitos, a eso se llama hiperplasia, ujú, y eso es más típico de la grasa subcutánea, del tejido adiposo subcutáneo, y podemos tener el aumento del tamaño de cada uno de estos depósitos de grasa, del aumento del tamaño de los adipocitos, de las células que almacenan grasa. Y eso se llama hipertrofia, aumento del tamaño. Y eso es mucho más común en la expansión del tejido adiposo visceral. Son muchas las explicaciones, no importa ahora ujú, hablar de eso, lo que importa es saber que eso es lo que ocurre. ¿Y por qué eso es un problema? Porque cuando una célula aumenta de tamaño, lo que debería ocurrir es lo siguiente. Deberíamos aumentar también la formación de vasos sanguíneos ujú, para aportar suficientes nutrientes a esa célula que ahora es más grande y también suficiente oxígeno. Sin embargo, en la expansión del tejido adiposo visceral, en la obesidad visceral, no tenemos ese aumento de la angiogénesis, de la formación de nuevos vasos sanguíneos. Por ende, podemos tener
una reducción relativamente al tamaño del adipocito, del oxígeno que llega a ese Ujú, adipocito, a esa célula que ahora aumentó de tamaño. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora vamos a tener una célula a la cual, a partes de la cual no va a llegar suficiente oxígeno. Y cuando eso ocurre, podemos tener alteraciones en la célula que hacen con que se activen determinadas rutas que hacen con que eso lleve a la activación de células del sistema inmunitario ujú, que residen en el tejido adiposo. Es importante aclarar antes que nosotros tenemos células del sistema inmune en varios órganos. Están allí como centinelas. ujú, Para cuando pase algo pueden actuar, pero cuando están inactivas, digamos así, solo como centinelas, ellas no hacen ningún daño, no causan ningún daño. A partir del momento en que son activadas, pueden causarlo. Entonces, en el caso del tejido adiposo visceral, cuando tenemos este aumento del tamaño de la célula, pero no aumenta la formación de nuevos vasos sanguíneos, podemos tener áreas de hipoxia, o sea, donde no llega el oxígeno en ese adipocito, y eso puede hacer con que el adipocito empiece a producir toda una serie de sustancias que activan los macrófagos, células del sistema inmune que son residentes allí en el tejido adiposo y otras células del tejido ujú, del sistema inmune que residen ahí, pero los macrófagos son las más importantes. Y lo que esto hace con que entonces tengamos, para resumir, una respuesta inflamatoria localizada en un primer momento, pero esa respuesta inflamatoria, por su turno, puede causar alteraciones en el adipocito, haciendo con que este adipocito, por ejemplo, empiece a liberar los ácidos grasos que están allí almacenados. ujú, Y esos ácidos grasos libres pueden infiltrarse en órganos que están cercanos, que son cercanos al tejido adiposo, como el hígado, como el páncreas, y puede llevar entonces a la esteatosis hepática, o sea, a la enfermedad por hígado graso no alcohólico, ujú, y eso puede también causar otras alteraciones en el hígado, haciendo con que el hígado se quede resistente a la acción de la insulina, lo que puede contribuir para la diabetes. Puede también en el páncreas contribuir para que el páncreas empiece a secretar menos insulina, lo que puede también contribuir para la diabetes tipo 2. También esos ácidos grasos libres que salen del adipocito inflamado, digamos así, ujú, pueden infiltrarse en el músculo, llevando a que el músculo quede resistente a la insulina, y eso hace con que el músculo pueda captar menos glucosa, y eso hace con que entonces podamos tener un aumento de los niveles de glucosa en sangre, o sea, ujú, diabetes, por ejemplo, una vez más. ujú, Y también, además de todo esto, aquella respuesta inflamatoria localizada que está sola en el tejido adiposo puede convertirse en crónica y puede, digamos así, pasar del tejido adiposo para la sangre, digamos así, moléculas inflamatorias pueden pasar para la sangre y pueden activar a varias células del sistema inmunitario que están circulando en la sangre, y por su turno esto puede llevar a que tengamos una respuesta inflamatoria que puede ser ahora sistémica, ujú. generalizada. Entonces, la obesidad al día de hoy, en especial la obesidad visceral, es una de las principales causas de este estado inflamatorio crónico sistémico de bajo grado que estuvimos comentando. Creo que la mayoría de los nutricionistas que nos estén escuchando van a desear que hagamos un clip de esta explicación para que cada vez que le lancen la pregunta de riesgos de aumento de grasa corporal, que lo pueden enviar. Creo que se ha entendido súper bien, Pedro, te lo agradezco un montón. Y relacionado un poquito con esto, intuyo que aquellas prácticas dietéticas, ¿no? Como decías, esta alimentación como más americana, que, puede contribuir también a este punto, ¿no? de más grasa corporal. Aún así, me gustaría que pudieras comentarnos, ¿no? qué factores dietéticos pueden promover estos estados de inflamación, porque me imagino que ya no solo será un tipo de dieta, sino que pueden ser muchas más cosas, sobre todo por ser tan multifactorial, ¿no? Estos niveles de inflamación. Efectivamente, amigo, efectivamente. Entonces hay varios factores dietéticos y nutricionales. Por ejemplo,
tenemos las sustancias que se pueden formar cuando cocinamos los alimentos en condiciones de baja humedad y alta temperatura, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos que he comentado antes, pero eso Ujú, se forman más cuando cocinamos con carbón, por ejemplo. Pero después podemos formar simplemente cuando freímos o incluso cuando cocinamos la carne o el pescado ujú, a la brasa, que son los productos finales de glicación avanzada. Un nombre complejo, no importa ujú, saber, pero esas sustancias y otras que se forman cuando cocinamos los alimentos en ujú, estas condiciones, como por ejemplo grasas y colesterol oxidados, y son los llamados lípidos oxidados, o entonces em, algunas, pero no quiero complicar demasiado, pero moléculas que son resultado de la ujú, oxidación de esas grasas, de ese colesterol, por eso se llaman lípidos, porque incluyen grasas, colesterol y esas moléculas que se forman a partir de estas. ujú, Y todos estos lípidos oxidados pueden, junto con estos productos finales de glicación avanzada y junto con los hidrocarburos aromáticos policíclicos, generar inflamación por varios mecanismos. ujú, Entonces, cuando cocinamos los alimentos de esta forma, podemos estar generando aquí un factor proinflamatorio. ujú, Esto es más importante en personas con enfermedad renal crónica, puesto que esas sustancias, en especial esos productos finales de glicación avanzada, se pueden excretar a través de la orina, pero en la enfermedad renal crónica tenemos menor excreción, entonces se pueden acumular más. Y más importante también en la diabetes, puesto que la hiperglucemia genera endógenamente, o sea, nosotros mismos ujú, generamos a partir de la hiperglucemia productos finales de glicación avanzada. Entonces ya tenemos esa generación endógena que contribuye a la inflamación, ujú. pero si además de esto aún estamos ingiriendo más, estamos obviamente exacerbando ese efecto de los productos finales de indicación avanzada endógenos. Total. Entonces, en diabético, en personas con diabetes y en personas con enfermedad renal crónica, esto es aún más relevante que Ujú, en personas sanas, pero también en personas sanas es importante tenerlo en cuenta. Y en ese caso, estrategias como por ejemplo cocinar al vapor o mismo cocinar en agua serían estrategias muy importantes para reducir la formación de esas sustancias. Y si ujú, queremos, por ejemplo, asar la carne o el pescado al horno o a la brasa, existen algunas formas de minimizar la formación de esos productos finales de glicación avanzada. Una de esas formas es marinar la carne y el pescado. Por ejemplo, marinarlo en una solución ácida como vinagre o zumo de ujú, limón, puesto que eso ya ha demostrado reducir la formación de esas sustancias. Entonces también la técnica culinaria cuenta, no es solo lo que tú comes, es también cómo cocinas lo que vas ujú, a comer. Después tenemos los ácidos grasos trans de origen industrial, que componen las grasas hidrogenadas, que están presentes en varios alimentos procesados y ultraprocesados y aún están presentes en algunas margarinas. Entonces, cuando leéis el rótulo y pone grasa vegetal hidrogenada, eso incluye ácidos grasos trans. O ujú, si pone grasa vegetal parcialmente hidrogenada, también incluye ácidos grasos trans. Entonces, yo diría para evitar todos los alimentos que contengan ese tipo de grasas, puesto que este tipo de grasas también son proinflamatorias. Después tenemos los cereales refinados y alimentos con azúcar añadido y bebidas azucaradas que también podrán generar estrés oxidativo y por ende inflamación. Hay algunos estudios, no muchos, pero hay algunos ujú, estudios, especialmente estudios agudos, donde las personas ingieren este tipo de comidas o bebidas y después se mide la respuesta inflamatoria a lo largo de horas. Y se observa efectivamente un aumento de la respuesta inflamatoria. Entonces, yo diría también para evitar ese tipo de alimentos, sea cereales refinados y los alimentos a los cuales añadimos azúcar. Entonces, de una forma general, obviamente, ujú. hay siempre excepciones, evitarlos. Después Total. tenemos el exceso de sal. El exceso de sal también ya ha demostrado en modelos animales y también en humanos activar rutas inflamatorias. Mm, Después tenemos las deficiencias de algunas vitaminas y minerales.
Y después tenemos también algo importante, que además contribuye obviamente a la obesidad, que es otra causa de inflamación, como comentábamos, que es el exceso de energía, o sea, ingerir más energía de lo que realmente necesitamos. Ujú, Entonces, obviamente la calidad de la dieta, como estamos comentando, es muy importante, pero la cantidad también es importante. Ambas son importantes y no son mutuamente excluyentes. Entonces, se ujú. piensa muchas veces al día de hoy, desafortunadamente lo que veo es una gran polarización en todo, en la política, bueno, en el Total. fútbol siempre existió, pero en Sí, la en el fútbol. política, en todo. Y también aquí en nutrición veo una gran polarización. Entonces veo el campo de lo que importa es la calidad de la dieta y no importa la cantidad, pues comerte aguacate, aceite de oliva virgen extra por un tubo, que eso no tiene ningún problema. Y hay Ujú, los que dicen, no, lo que importa no es la calidad de la dieta. Yo puedo comer comida rápida todos los días, ujú. en varias veces al día, pero desde que yo mantenga un determinado balance de macronutrientes, lo que en inglés se llama fit your macros, y mantenga una determinada ingesta energética, no hay ningún problema. A nivel de composición corporal, eso es verdad, Ujú. más o menos Más o verdad, pero menos. a nivel de salud no diría que fuera verdad. Entonces, ambas características importan, la calidad y la cantidad. Entonces, Ujú, el exceso de energía también aquí es importante tenerlo en cuenta porque también puede ser proinflamatorio directamente e ujú, indirectamente por contribuir a la obesidad. Y aquí es importante comentar que algo que explica al día de hoy el exceso de energía que caracteriza la dieta de muchas personas es obviamente la inactividad física, obvio, pero también la ingesta de varios alimentos procesados y ultraprocesados que son hiperpalatables, o sea, que nos gusta mucho, digamos así, ujú, y que tiene un alto ujú, contenido de, es una combinación normalmente de grasa con azúcar, con harina de cereales refinados, sal y además aún tienen aditivos de sabor. Y incluso los productos finales de glicación avanzada y otras sustancias similares como la acrilamida, que se forma cuando freímos la patata, por ejemplo, también son aditivos de sabor que hacen con que nos ujú, guste más. Entonces el ser, tener aquel aspecto y aquella textura crocante hace con que sea más palatable. Y la industria ujú. alimentaria lo conoce súper bien. Saben Si muy hay bien. algo que las personas que trabajan en la industria alimentaria no son, es tontas. Eso no lo son. Hay Total. científicos buenísimos trabajando en la industria alimentaria que estudian esto. Ujú, Incluso he leído un estudio. Yo no controlo bien este tema, no es un tema al cual dedique ujú, muchas horas de estudio, pero obviamente tengo curiosidad y es un ujú. tema importante. Claro. Y entonces de vez en cuando leo algún artículo científico sobre el tema, en especial cuando trae alguna información que es diferente de lo que yo conozco. Entonces he leído un estudio que hablaba de la fuerza necesaria, si no estoy equivocado, de eso también no Ujú, controlo, creo que se mide en psi, creo que es así, la fuerza necesaria para partir a un alimento, que hay un rango óptimo para que eso te active determinados vale, qué heavy. centros de placer. Ujú, Entonces, eso también se estudia. Para que tenga una idea, las patatas fritas, o sea, la crocancia de la patata frita, no es algo al azar, aleatorio, es ¿no? algo que ha sido estudiado. Entonces, Es para que que tengan una espectacular. idea. Y eso también cuenta. Después, aquí, ya que estamos hablando Ujú, de alimentos procesados y ultraprocesados, podemos aquí hablar entonces de las típicas comidas rápidas y de ujú, ese tipo de alimentos que son hipercalóricos, que son hiperlipídicos, o sea, tiene exceso de grasa, tiene exceso muchas veces también de harina de cereales refinados, tiene exceso de azúcar, pueden tener y muchas veces tienen ácidos grasos trans, o sea, grasas hidrogenadas, ujú, pueden tener algunas grasas saturadas que bajo ciertas condiciones también pueden ser proinflamatorias, tienen lípidos oxidados, productos finales de glicación avanzada y exceso de sal. Entonces, todo esto explica por qué ese tipo de comidas ya han demostrado en varios estudios, por ejemplo, estudios agudos, una vez más, pero también estudios de asociación en humanos, estar asociados a ese tipo de comidas, estar asociadas
a un aumento de marcadores de inflamación. Entonces, este Ujú. es un típico de patrón alimentario que se asocia con marcadores de inflamación y se asocia con mayor riesgo de varias enfermedades degenerativas crónicas. Mm. Me encanta porque hemos hablado de prácticamente, no sé si todo, aquí, Pedro, si hay alguna otra cosa más que nos pueda favorecer, ¿no? Esta inflamación, bueno, seguro que sí, porque hay como muchas cosas, ¿no? Pero a nivel de Nutri, ¿no? Hemos tocado como muchos de los puntos que pueden potenciar estos estados de inflamación. Es posible que nos estén escuchando y decir, jolín, ¿y ahora qué narices como, no? Ahora qué hago un poquito en esta situación. Me encantaría que ahora veamos como el otro punto, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel de nutrición? ¿Qué alimentos, qué nutrientes serían los ideales para modular a la baja, vamos a decir, estos estados de inflamación crónica, ¿no? No tanto puntual, que luego quizá también te pregunto un poquito por esto, sino más estos puntos de inflamación crónica. Entonces aquí la nutrición, bueno, la dieta y factores nutricionales específicos, estrategias nutricionales específicas pueden actuar en la prevención, en la reducción y la inhibición de la inflamación, pero también pueden inducir la resolución de la inflamación. Y no es lo mismo. Una cosa es reducirla o incluso frenarla, inhibirla, y otra es llevar a que ésta se resuelva. Son fenómenos, digamos así, distintos y puede que pensemos que es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y ya un poquito más adelante, cuando ahora comente entonces lo que tú me estás preguntando, puedo intentar aclarar eso un poquito mejor. Entonces, por un lado, hablamos de la prevención. Prevención sería evitar todo lo que he comentado antes que puede generar inflamación. Entonces, eso sería la prevención. Por otro lado, sabemos también que aquel patrón dietético que comenté antes, que suele también ser pobre en verduras, en fruta y otras fuentes de prebióticos, de fibras, y que suele tener exceso de alcohol, junto con el estilo de vida moderno, una vez más, y el uso inadecuado de determinados fármacos, como por ejemplo antiinflamatorios no esteroides, inhibidores de la bomba de protones, incluso antibióticos. Inadecuado significa que se utilizan cuando no ha ocurrido una prescripción médica para utilizar en un determinado contexto. Entonces, en ese caso, podríamos tener alteraciones a nivel de la microbiota intestinal, que es el ecosistema que vive con nosotros, compuesto por bacterias y otros microorganismos, y que tiene que estar, digamos así, en un determinado equilibrio para favorecernos y no perjudicarnos. Puede contribuir también por alterar esa microbiota intestinal, puede también contribuir, aunque de una forma indirecta, a un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Entonces, hacer todo lo contrario sería una forma de prevención. Pero después, si queremos hablar de lo que sería entonces la reducción de la inflamación, sabemos y hay varios estudios observacionales, estudios de intervención, que un aumento de la ingesta de frutas y verduras, quizás porque contengan prebióticos, contengan varios micronutrientes como el potasio, como el magnesio, como la vitamina C y varios fitoquímicos como polifenoles, por ejemplo, también. Ya se ha visto que pueden reducir marcadores de inflamación. Y, por ejemplo, si hablamos de los polifenoles y otros fitoquímicos que están presentes en este tipo de alimentos, sabemos que estos pueden inhibir directamente vías inflamatorias o reducir la formación de especies reactivas de oxígeno que llevan a la inflamación indirectamente y pueden incluso aumentar nuestros antioxidantes endógenos, o sea, hacer con que nosotros produzcamos más antioxidantes endógenos, lo que va a frenar esas especies reactivas de oxígeno que incluyen los radicales libres y que podrían contribuir a la inflamación. Por otro lado, también sabemos, como comenté, que ese tipo de alimentos y otros como tubérculos, como oleaginosas, como legumbres, contienen varios micronutrientes como el magnesio, que ya ha demostrado disminuir marcadores de inflamación en ensayos clínicos, incluso la suplementación de magnesio ya demostró reducir, para quien quiere saber, por ejemplo, la proteína C reactiva, que es uno de los principales marcadores de inflamación, en ensayos clínicos aleatorizados y controlados por placebo.
y además contiene también vitamina C, que también ya ha demostrado reducir este marcador de inflamación, y también potasio, que es un mineral que puede neutralizar parte de los efectos proinflamatorios del sodio. Ujú, Pero de todos los nutrientes, lo que más evidencia parece tener en la inflamación son los ácidos grasos omega 3. Estos ya han demostrado no solo inhibir rutas inflamatorias, pero también inducir la resolución de la inflamación. Entonces, la resolución de la inflamación es un proceso fisiológico que no es pasivo, o sea, que no ocurre por obra y gracia del Espíritu Santo, ocurre porque existen determinados factores que llevan a que esto ocurra. ujú, Y parte de esos factores son moléculas derivadas de los principales ácidos grasos omega 3, en ujú, especial aquellos que están presentes en el pescado, como ujú, son el ácido eicosapentanoico, EPA, y el ácido docosahexanoico, el DHA. ujú. Súper. Siendo así, podríamos decir, esto me lo confirmas, que a nivel de suplementación, alguna de las estrategias más efectivas para modular estos niveles de inflamación serían los omega 3, concretamente un suplemento de omega 3 que tenga altos niveles de EPA y DHA, no solo aceite de pescado. Diría que sí, porque existen varios ensayos clínicos aleatorizados controlados por placebo Ujú, demostrando eso, que la suplementación con una combinación de EPA y DHA ujú, en varios tipos de poblaciones que presentan, varios tipos de personas que presentan ujú, a marcadores de inflamación aumentados, ha demostrado reducir esos marcadores. E incluso en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, más que disminuir marcadores, que es algo ujú, obviamente relevante, pero yo creo que para un paciente con una enfermedad caracterizada por dolor, ujú, caracterizada por hinchazón y otros signos y síntomas, quizás para ese paciente lo más importante es que vea una disminución de ese dolor, de esos signos, de esos síntomas. Y ujú, efectivamente, la suplementación con ácidos grasos omega 3 en varios ensayos clínicos ha demostrado en pacientes con artritis reumatoide reducir esos signos y síntomas y mejorar el cuadro clínico. E ujú, incluso los primeros estudios que yo conozca, por lo menos, que han demostrado este efecto en la inflamación de los ácidos grasos omega 3 han sido hechos en personas con artritis reumatoide. Y puedo ujú, decir a nivel personal que yo he llegado a la inflamación, a interesarme por este ujú, ujú. tema, lo que me permite hoy estar aquí teniendo Total. esta conversación contigo, porque mi madre ha sido diagnosticada hace más de 20 años Ujú, con artritis reumatoide. En ese tiempo me interesaba la nutrición deportiva, cómo ujú, mejorar el rendimiento, cómo mejorar la composición corporal, y no me interesaba nada la nutrición clínica. Pero me interesó el caso de mi madre y empecé a leer, no sabía nada de nada, no es que hoy sepa mucho, pero en ese momento no sabía nada de nada. Entonces ujú. empecé a leer sobre el tema y la enfermedad y he descubierto estudios de los años 80 incluso, los años Vale. 80 y 90 con omega 3 en la artritis reumatoide. Entonces la primera intervención nutricional que recomendaba mi madre fue la suplementación con ácidos grasos omega 3, que ha llevado a Ujú, una mejora muy sustancial de su cuadro clínico. ujú. Algo que después llevó a que yo me interesara mucho más por Claro, claro. inflamación y a que incluso interesara al reumatólogo que estaba siguiendo a mi madre sobre nutrición, y junto con el reumatólogo incluso hemos hecho una colaboración después Ujú. a nivel de investigación Qué guay. sobre el tema. Me parece súper, súper brutal, sobre todo este pivotaje, ¿no? Un poquito también de interés a nivel profesional. Relacionado un poquito con esto, yo que al final trabajo mucho con deportistas, he ido viendo como muchos papers, ¿no? En el que hay como dos tipos de dosificación, ¿no? Del omega 3, unas que van más encaradas a, entre comillas, ¿no? Lo estipulan como un mantenimiento de alrededor de unos 500 miligramos al día aproximadamente, y otra que ya se va en situaciones de lesión o de alto daño muscular, alrededor de 1000, 1500, incluso 2000 en algunos papers, en casos como más agudas, ¿no? Quería saber un poquito de cara también a este omega 3.
¿cómo ves tú esta dosificación? Y no sé si esta de mantenimiento la asocias más a modo prevención, inflamación de bajo grado, la otra más para esta inflamación aguda que comentábamos al principio. Conocer también un poquito cómo está la evidencia científica a día de hoy y tu opinión como profesional del tema. Entonces, cuando hablamos de prevención, ahí realmente lo que puedo traer es lo que recomiendan algunas instituciones, por lo menos Porfa. 250 miligramos del sumatorio de EPA con DHA. Ujú, Después, de acuerdo con la condición que estemos hablando, podemos estar entonces hablando de una cantidad muy distinta. Entonces, ujú, si hablamos de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, las dosis utilizadas han sido superiores a 2 gramos, ujú, dosis superiores a 2 gramos día durante por lo menos 3 meses. Entonces, esto para enfermedades. Si ujú, hablamos, por ejemplo, de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, ya estamos hablando por ejemplo, de por lo menos unos 2 gramos y medio, unos 2 gramos y medio para enfermedad de hígado graso no alcohólico. Si hablamos de ujú, triglicéridos elevados, puesto que los omega 3 reducen significativamente los triglicéridos, hablamos de más de 3 gramos día durante por lo ujú, menos 3 meses. Si hablamos de atletas, que es lo que tú me estás preguntando, de ujú, deportistas, lo que encuentra en la literatura son dosis de 1,5 a 2 gramos día ujú, durante 1,5 a 2 meses. ujú, Es lo que encuentro. Pero aquí es importante nos hablar que estamos hablando del uso más crónico. Si tú quisieras utilizar los omega 3 a nivel agudo, ahí la evidencia es floja, digamos así. Pero ujú, teniendo en cuenta lo que yo conozco de los efectos de los omega 3, lo que yo podría intuir, y aquí estoy especulando, ujú, es que dosis bastante por encima de estas, de forma aguda, podrían tener un efecto agudo en la inflamación. Yo ujú, durante mucho tiempo pensé que no, porque los mecanismos de actuación que yo conocía me decían que los omega 3 tendrían que incorporarse en la membrana de nuestras células ujú, para tener un efecto. Pero más tarde, en el 2010 más o menos, si no estoy equivocado, se ha descubierto que estos omega 3 se pueden unir a un receptor que está en la membrana de varias células, incluyendo células inmunitarias, y ujú, actuar de forma, digamos así, aguda. Entonces, por todo esto, yo pienso que aquello que algunos reportan es algo totalmente empírico, de dosis muy altas, superiores a 5 gramos, ujú, pero de forma aguda durante 2, 3 días, que les genera una disminución de la inflamación puede que sea real teniendo en cuenta esto que te estoy comentando. ujú. Pero si nos basamos en la evidencia, las dosis que encuentro en estudios sugieren 1,5 a 2 gramos día durante un mes y medio a 2 meses. Súper. Muchísimas gracias porque además has planteado también como la dosificación para diferentes situaciones, cosa que es súper interesante. Relacionado un poquito con esto, muchas de las personas que nos escuchan son deportistas. Les animamos a, ostras, si os está pareciendo interesante la charla, que, bueno, primero que le deis un buen like, que podáis lanzar vuestros comentarios, que nos sigáis y también os animamos a que podáis compartir esta charla con vuestro alrededor, familia, amigos, personas que creáis que les puede resultar interesante, porque como veis es un tema súper transversal que afecta a toda la población. Aún así, me gustaría reservar unas preguntas también relacionadas un poquito al mundo del deporte y es, hemos hablado de cómo afecta esta inflamación a nivel poblacional. Me gustaría ver hasta qué punto tener estos puntos de inflamación más elevada también afectan al deportista y a su rendimiento deportivo, que es muchas veces lo que están buscando, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poquito por esto. Bueno, en primer lugar, es importante siempre aclarar que el deportista es un ser humano, es una persona y Total, que puede padecer de enfermedades como cualquier otra persona. total. Entonces, y eso muchas veces se olvida, porque Ujú, muchas veces cuando pensamos en el deportista pensamos en alguien que efectivamente a nivel de condición ujú, física está muy por encima de una persona normal como yo. ujú, Sin embargo, eso no significa que esté protegida de varias enfermedades.
Estará más protegida que una persona inactiva de muchísimas enfermedades, en especial las cardiometabólicas, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, puede aún así tener esas y tener varias otras también, ujú, dependiendo de muchos otros factores también relacionados con su estilo de vida. Entonces es importante también tener eso presente, o sea, de que el deportista también puede tener varias enfermedades. Entonces, la ujú, calidad de su dieta, su estilo de vida también tiene que ser bien cuidado para prevenir el desarrollo de esos problemas. ujú, Pero a nivel específicamente de lo que importa al deportista, del rendimiento, por ejemplo, aquí me gustaría comentar que primero un estado inflamatorio crónico sistémico de bajo grado puede contribuir, puede hacer parte de lo que es el síndrome del sobreentrenamiento, el overtraining en inglés, que puede tener muchas consecuencias adversas, como el nombre indica, sobreentrenamiento. Entonces, esto puede hacer con que el deportista tenga una gran reducción de su rendimiento. ujú, Por otro lado, sabemos también que un estado inflamatorio crónico, sistémico de bajo grado, podría quizás también contribuir a mayor riesgo de determinadas infecciones. Ya ujú, sabemos que deportistas pueden tener después de una competición, por ejemplo, en especial los deportistas de resistencia como un maratón, pueden un ultramaratón o un maratón, hay alteraciones que hacen con que tenga un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior. ujú, Pero ujú, si además de esto aún hay un estado inflamatorio crónico sistémico de bajo grado que sea persistente, eso ujú, también podría alterar varias funciones del sistema inmune, lo que en teoría podría quizás aumentar aún más ese riesgo de infecciones, por ejemplo. Después, pero aquí estoy especulando porque no he encontrado esa evidencia ujú, en deportistas. La he encontrado en personas que no son deportistas, en especial adultos mayores, pero ujú, es algo que yo diría que podría también ocurrir. Por otro lado, sabemos que la inflamación crónica sistémica puede también llevar a que tengamos menor facilidad en ganar masa muscular y mayor facilidad en perderla. Por otro lado, también puede contribuir a alteraciones a nivel óseo que pueden favorecer fracturas óseas. Y algo que no se habla mucho, pero hay que hablar también, es que la inflamación al día de hoy se está estudiando mucho a nivel psiquiátrico y ujú, parece ser una causa también de depresión. Entonces, mismo que el deportista no esté con depresión como enfermedad, ujú, puede tener determinadas alteraciones similares a algunos de los síntomas de la depresión que pueden hacer con que tenga menores ganas, por ejemplo, de entrenar, menores ganas de competir. ujú, Entonces, también a nivel del deportista y, aunque sea indirectamente, un estado inflamatorio crónico sistémico podría perjudicar su rendimiento. Y después, si hablamos de una lesión, por ejemplo, una lesión muscular, si tenemos un estado inflamatorio persistente, y aquí hablamos de un estado inflamatorio localizado, eso también podría contribuir a que esa lesión no se solucione y se ujú, pueda perpetuar. Entonces ujú, también hay que tener en cuenta esto. Obviamente aquí hablo de una lesión muscular que es lo más común, pero ujú, podríamos también transferir esto, digamos así, aplicarlo a otro tipo de lesiones. ujú, Y en este sentido, yo creo ser importante entonces decir que muchos deportistas no tienen un estilo de vida que sea adecuado y compatible con lo que debería ser su estilo de vida. Y doy un ejemplo ujú, de un porfa. deportista que no es porque sea portugués, no es porque tenga una admiración brutal por él, porque no lo tengo. Puedo decir que mi referente como deportista a nivel de persona y de profesional es Rafael Nadal. Rafael Nadal sí es alguien que yo admiro profundamente como deportista por toda su actitud y ha ganado totalmente mi respeto cuando lo he visto Ujú, competir con un chico mucho más joven que él y al final cuando fue a hablar lo que él dijo inmediatamente fue yo gané, pero mi adversario ha jugado muy muy bien y a su edad yo no jugaba tan bien como él. Entonces cuando llegue a mi edad seguramente va a ser incluso mejor que yo. Y ahí cuando escuché eso
ya ganó totalmente mi respeto y después muchas otras actitudes que ha tenido y han hecho con que efectivamente yo Ujú, quedara fan de Rafael Nadal. Pero Cristiano Ronaldo es un gran deportista, un gran atleta, es un gran trabajador, no hay duda ninguna. ujú, Podría también transferir un poco esto a su humildad, que me parece que no tiene, pero es alguien muy, muy trabajador. Y tiene un estilo de vida que es compatible con lo que debería ser el estilo de vida de un deportista de alta competición. Y ujú. si está con la condición física que tiene a los casi 40 años, como Total. está, es porque algo está haciendo. Y lo que Ujú, hace es tener una dieta adecuada, un sueño adecuado, manejo del estrés, y un entrenamiento también que sea adecuado. Por ujú, ejemplo, lo que comentan futbolistas que yo conozco indirectamente, son amigos de amigos y ujú, que conocen a Ronaldo, es que cuando la mayoría cuando se va de vacaciones no entrena, come lo que le da la gana, bebe alcohol, se acuesta tarde. Ronaldo no hace nada de eso, sigue acostándose a la misma hora, sigue entrenando y sigue comiendo bien. ujú, Entonces, esto solo para deciros que también lo que es nuestro estilo de vida, lo que es nuestra dieta, no ujú, solo porque afecta a esto que estamos hablando hoy, que es la respuesta inflamatoria, pero también porque afecta mucho más que eso, es algo muy importante para un deportista, no solo su programa de entrenamiento. ujú. Me parece súper interesante, ¿no? Como tip claro, ¿no? Para que tengan en cuenta, ¿no? Como hábitos a adoptar para mantener este estado de inflamación lo más bajo posible, ¿no? O lo mínimo posible, hábitos de salud, ¿no? En general, ¿no? O sea que me parece súper interesante porque creo que la gente, ¿no? Tiene como muy interiorizado, sí, hay que hacer actividad física, sí, hay que comer saludable, sí, hay que dormir a una misma hora. Ahora, con todo lo que hemos ido hablando, creo que queda muy claro la importancia de hacerlo y las repercusiones que pueden tener a nivel de salud. Tengo una duda técnica, como full curioso de este tema, y es si alguien tiene este grado de inflamación, ¿no? Con inflamación de bajo grado a nivel sistémico, más o menos, ¿cuánto tiempo necesitas para salir de estos niveles de inflamación? Intuyo que va muy asociado a corregir estos hábitos de base que tenemos, ¿no? Ahora, si nosotros corregimos estos hábitos, empezamos de golpe a hacer ejercicio, empezamos a comer bien, empezamos a dormir de forma consistente a la misma hora. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos nuestro cuerpo en volver a esta homeostasis que hablábamos al principio? Ahí, como tú comentaste muy bien, depende mucho del tiempo que llevamos teniendo ese estado inflamatorio, que llevamos con determinados hábitos. Y te doy un ejemplo para que tú veas esto que estoy comentando. Entonces, el ejemplo del tabaco. Después de que uno deja de fumar, tarda varios años, de acuerdo con por lo Ujú, menos un estudio de cohorte que conozco con una muestra grande. En ese estudio queda relativamente claro que un marcador de inflamación, que es lo más utilizado en varios estudios, que es la proteína C reactiva, ujú, disminuye en aquellos que dejan de fumar al final, si no estoy equivocado, de 3 o 4 años. Entonces tarda tiempo hasta que un fumador llegue a tener, digamos así, un estado, entre comillas, inflamatorio normal, para decirlo de una ujú. forma Sí, sí. más amena. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, una persona con obesidad, hay estudios demostrando que a partir del momento en que empieza a perder peso, grasa corporal, Ujú, los niveles de ese marcador de inflamación empiezan a bajar. ok, Entonces depende una vez más ujú, de lo que fue el hábito que llevó a ese estado inflamatorio. Y después ujú, tenemos los estudios, por ejemplo, con estrategias nutricionales como los ácidos grasos omega 3, donde tú puedes ver resultados al final de 2 o 3 meses ujú, de suplementación. Entonces, todo depende, uno, del hábito, del número de años con ese hábito, del número de años con ese estado inflamatorio y también después de la intervención, de la estrategia que tú vas a ujú, utilizar para reducir o inhibir o inducir la resolución, en este caso de la inflamación. Es por esto que no te puedo dar ujú. un número o sea, tarda de 10 días a
Total, a total. 20. No te lo Total. sé decir Lo concretamente. imaginaba, ¿eh? Ahora no estaba seguro y digo, ostras, se lo voy a preguntar porque creo que además también es interesante para que las personas que nos están oyendo tengan una idea de la magnitud, ¿no? De la importancia de esto, de no es un cambio un hábito hoy y mañana estoy bien o de aquí a 2 meses estoy bien, sino, ostras, que esto es un proceso y si queremos estar bien a largo plazo o lo mejor posible, vamos a matizar la forma de decirlo, lo mejor posible a largo plazo hay que empezar cuanto antes. Mejor hoy que mañana y mejor que mañana que pasado, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, tener eso en cuenta. Pedro, muchísimas gracias porque hemos hablado de un montón de cosas. Me gustaría a ver si te animas a hacer como 2, 3 puntos clave desde esto sí o sí, os lo tenéis que grabar a fuego, así como para acabar un poquito la charla. Entonces, yo creo que lo más importante es saber qué es lo que podemos hacer en nuestro día a día Ujú. para prevenir, reducir o resolver la Ujú. inflamación y con eso también tener varios otros efectos secundarios, Total. pero beneficiosos. Ujú. Dejar de fumar en el caso que uno fume. Aquí no hay vuelta a darle, o sea, Ujú. es dejar de fumar y punto, porque fumar no es compatible con salud. Controlar el estrés y existen muchas estrategias, puede incluso ser necesario ir a una consulta con un psicólogo Ujú. y aconseja que lo hagan. Si necesitan, obviamente, me parece muy bien, para eso están los Ujú. psicólogos. Y también un psiquiatra en el caso que sea necesario. Ujú. Pero existen estrategias que cualquier uno de nosotros puede utilizar, como la meditación, como el yoga, como el tai chi, o simplemente pasar más tiempo en espacios verdes, lo que los japoneses llaman de Shirin-yuku, que además puede contribuir también no solo para controlar mejor el estrés, pero también puede contribuir a que tengamos una microbiota, entre comillas, más sana y Ujú. para que tengamos más exposición solar. Eso ayuda, por ejemplo, a alcanzar niveles adecuados de vitamina D y además el sol tiene muchos otros efectos que pueden ser positivos dentro de un determinado límite, Ujú. obviamente. El exceso de sol tiene muchos efectos adversos, esto es Completamente. algo obvio. Pero alguna exposición solar es necesaria. Entonces, el exceso y la total privación de exposición solar son obviamente adversos. Entonces, Ujú. alguna exposición solar parece ser necesaria, no solo para mantener niveles adecuados de vitamina D, pero también Ujú. por otros efectos, incluso para la regulación de nuestros ritmos circadianos, la exposición a la luz natural, luz del sol, en especial por la mañana, parece ser importante. Después, tener un sueño que sea adecuado, o sea, ir a dormir todos los días a la misma hora, despertarse todos los días a la misma hora, dormir, tener un sueño de calidad y dormir el número suficiente de horas. Hay un número mágico que viene de estudios epidemiológicos que asocian el número de horas de sueño con desenlaces como determinadas Ujú. enfermedades y con mortalidad, que es el número 7. Pero este es un promedio. Entonces, para algunas personas podrá ser necesario un mayor número de horas de sueño, para otras quizás un poco menos, pero Ujú. alrededor de 7 horas para adultos. Niños, adolescentes necesitan de más horas. Pero todo esto que estoy hablando es mucho más aplicable a adultos. Ujú. Y después practicar actividad física informal, caminar más, subir las escaleras, andar en bicicleta en vez de andar en coche. Y practicar ejercicio físico. Tanto el Ujú. entrenamiento de fuerza como el entrenamiento de resistencia son necesarios, no son mutuamente excluyentes, o sea, uno no excluye el otro, Ujú. ambos son necesarios. Y el ejercicio físico, en especial en este caso la resistencia, es una estrategia muy efectiva para reducir la grasa visceral y también la grasa que está infiltrada en órganos, como el hígado, por Ujú. ejemplo. Entonces, ejercicio físico muy importante, actividad física informal muy importante. Después deberíamos tener una dieta que fuera sana y antes, perdonad, deberíamos evitar la exposición a la contaminación. Entonces, esto es difícil de hacerlo, no Ujú. siempre es fácil, es Claro. mucho más fácil decirlo, pero deberíamos cada vez más buscar vivir en zonas donde tengamos más espacios verdes y menos contaminación. Ujú. Yo, por ejemplo, soy portugués, vivo en Lisboa y al día de hoy estoy buscando formas
de vender mi casa para comprarme una casa en Ok. otra parte, cerca de Lisboa, pero mucho menos contaminada, con Ujú. mucho menos coches y mucho menos estrés, mucho menos Total. ruido. También el Ujú. estrés causado por el ruido también ya se ha demostrado que puede llevar a un Ujú. aumento de la respuesta inflamatoria. Ujú. En ese sentido, escuchar música puede reducir marcadores de inflamación y en este Poca caso broma. puede ser también por algún efecto a nivel del estrés. Entonces, Ujú. escuchar nuestra música favorita. Si pones unos phones que además de esto tienen el cancelamiento de ruido, es una forma de aguantar Es mágico. el ruido de la ciudad, ¿no? Total. Escuchando tu música favorita. Y Ujú. ahora a nivel de dieta. Entonces, una dieta, ¿qué es una dieta adecuada para mí? Para mí una dieta adecuada es relativamente simple de describir, muy difícil de poner en práctica, pero lo Ujú. explico. ¿Qué es? Una dieta que aporte todos los nutrientes necesarios y que sea baja en todos los potenciales factores que nos pueden agredir. Ok. Entonces, eso es lo que para mí es una dieta adecuada. Ujú. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, una dieta que incluya varios grupos de alimentos para aportar todos los micronutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, todos los aminoácidos, todos los ácidos grasos, que contenga pescado si la persona es omnívora, que contenga pescado como sardinas, como caballas, como jurel, que son alimentos que contienen una alta cantidad de ácidos grasos omega 3, que contenga verduras, que contenga fruta, que además de varios micronutrientes tienen fibra, tienen prebióticos y que favorecen nuestra microbiota y contienen también varios fitoquímicos que Ujú. ya se ha visto, incluso en algunos ensayos clínicos, que pueden reducir la inflamación. Ujú. Y además de todo esto que estoy hablando, la dieta debería obviamente ser pobre en alcohol, ser pobre en azúcar, en cereales refinados, en grasas hidrogenadas y en determinadas grasas saturadas, en aquellas sustancias que se forman en determinadas condiciones culinarias, como por ejemplo el freír o el asar, que son aquellas sustancias que comentamos antes que pueden ser proinflamatorias. Entonces, si la dieta cumple todos estos requisitos, independientemente, y eso después tiene que ser personalizado, independientemente Ujú. que sea una dieta más alta en hidratos de Obviamente. carbono, Ujú. más baja, más alta en grasa, más baja, más alta en proteína, más baja, eso tiene que adaptarse a cada uno. Ujú. Pero hablando específicamente de la calidad de la dieta, esto para mí sería quizás lo más relevante y después muy importante, obviamente, y ahí una vez más entra la personalización, muy importante el balance energético, no Ujú. podemos olvidarlo. Entonces yo soy muy crítico de aquellos que dicen que el balance energético no importa y muy crítico de aquellos que dicen que solo el balance energético importa. Un balance aquí importante, ¿no? Aquí puedo decir que soy crítico de la extrema derecha y la extrema izquierda. Y punto, ya, me encanta, me encanta. Creo que es una forma muy top de acabar esta charla. Te agradezco muchísimo que te hayas venido por aquí para charlar con nosotros. Estoy convencido de que a la gente que nos está escuchando le ha parecido súper interesante. A mí me lo ha parecido, lo he disfrutado mucho. Espero, Pedro, también que hayas estado cómodo charlando Mucho. conmigo. Creo que hemos podido tocar muchos temas. Seguro que hay otros muchos que sería súper interesante tocar. Os animo a la gente que nos estáis escuchando que lo dejéis en comentarios y, ostras, quizá intentamos picar a Pedro para que se venga otro día a charlar con nosotros. Y lo dicho, Pedro, muchísimas gracias por venir y tú mismo, si quieres, pues despedirte de todos y despedir la charla, claro que sí. Muchas gracias, amigo, por esta oportunidad. Ha sido un placer, también lo he disfrutado mucho. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y el mensaje principal de lo que estuvimos hablando al día de hoy es que lo que realmente importa a nivel de salud son nuestros rituales diarios, lo que hacemos diariamente, o sea, lo que ingerimos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que respiramos. Eso es lo que va en gran parte determinar si Ujú. vamos a estar sanos o si vamos a tener una determinada enfermedad. Qué guay.
Pues señores, señoras, chicos, chicas, todas las personas que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. Os animo a suscribiros, daros un like, comentarlos, compartirlo un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo enorme.